Cada clase ha sido como de media hora y hemos tratado de solo unos puntos breves, pero hemos tratado de definir quién es Dios. Vemos que la tarea es imposible. Consideramos varias definiciones sobre Dios, pero nos damos cuenta de que ninguna de esas definiciones son completas, son de hecho bastante incompletas porque Dios es incomprensible, de que nadie en su mente se puede imaginar a Dios, nadie puede visualizarlo, nadie puede imaginarlo, dibujarlo, etcétera. No lo podemos ver, no podemos hablar directamente con él como el patriarca Job quería en el libro, de que yo quisiera poner mi caso, exponer mi caso delante de él, y él mismo veía de que era una imposibilidad. Y todos nosotros nos encontramos en el mismo sentir de que no podemos ver a Dios. Y mucho de nuestro conocimiento que es accesible a nosotros es basada en la observación. Y si no podemos observar a Dios, entonces parece ser que nuestro conocimiento de Dios es bastante limitado. Todo lo que tenemos aquí en nuestro estudio de teología es que para que nosotros entendamos o sepamos de Dios, se requiere de revelación, de que Él se haya revelado hacia nosotros, de que Él se ha dado a conocer a nosotros. Se requiere de un buen razonamiento, de que la información o el conocimiento que Dios nos da sobre Él, nosotros debemos de tener la madurez y el tiempo para poder sistematizar esa información. Y luego también no descartar el hecho de que la experiencia personal también es una avenida para que nosotros conozcamos a Dios. Y bueno, es lo que vimos la otra vez, entonces vemos un poco de material de lo que ya hemos visto, de que hay peligros sobre una doctrina estricta sobre la incomprensibilidad de Dios. El peligro existe de que si yo digo, sabes que la teología es una pérdida de tiempo y me lo han dicho en la cara algunas personas, porque realmente, pues, Dios no puede ser conocido, o sea, ¿cómo se te ocurre tratar de decir algo sobre Dios? Y mi primera respuesta hacia ello es, bueno, entonces, ¿por qué la Biblia nos instruye a orar o creer en Dios? Creer tiene hasta cierto punto a conocer este, a Dios en este caso. Pero bueno, mencioné de que decir nada sobre Dios da camino a que se diga lo que sea de Dios. Si yo no tengo ninguna visualización estricta sobre los atributos de Dios, estoy dando licencia a que se diga lo que sea de Dios. Y decir nada sobre Dios tampoco va a ser de que va a dar a representar de que la fe cristiana fue inventada por el hombre. Si no hay nada esencial o fundamental que podemos decir de Dios, entonces cualquier persona puede decir lo que sea y la Biblia realmente no nos da una dirección sobre ello. Y claro que todos nosotros sabemos que eso sería falso. Además, un gran punto aquí de consideración, Juan, creo que tu cámara está, el sonido, si lo puedes apagar, por favor. Un gran punto de consideración es que la Biblia nos enseña de que Dios es incomprensible, pero que a la vez puede ser conocido. Consideren Juan, capítulo 17, versículo 3. Si lo tienen con ustedes o simplemente me pueden oír. Pero Juan 17, versículo 3. Recuerden el punto, si alguien les dice Dios es incomprensible, puedes decir esto, sí es incomprensible, pero la Biblia a la vez nos enseña de que puede ser conocido. Y en las propias palabras de Cristo, esto es afirmado. En una vez más, Juan 17, versículo 3. Dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, del Maestro de Maestros, del Sabio de Sabios, el Hijo de Dios, dice que Dios puede ser conocido. Entonces, debemos de hacer una reconciliación aquí. Debemos decir de que sí, a pesar de que Dios es incomprensible, de que nadie se puede jactar de tener un conocimiento superior a los demás, porque la Biblia te afirma eso, de que Dios no puede ser entendido completamente por el ser humano. A pesar de todo eso, Dios, a través de su gracia,
hace su existencia reconocible y accesible a todos nosotros a través de varios medios. Es por eso que en Romanos capítulo 1, Pablo dice que ningún ser humano está sin excusa, porque el conocimiento de Dios es accesible para todas personas. Y vimos, y lo mencioné en el principio, pero ¿cómo es que yo puedo conocer a Dios? Hay varios puntos que podemos hacer, pero si lo reducimos, realmente son tres que resumen todos esos puntos que quizá usted ya está pensando y que quizá usted ya ha predicado. Pero uno, Dios es conocido porque Él se da a conocer. Dios puede ser conocido a través de la razón, a través de nuestra lógica, a través de la filosofía. Y sí, a través de la filosofía, aunque muchos creen que es opuesto a Dios, realmente no lo es. Voy a explicar un poco más sobre eso. Y la experiencia personal de que puedo conocer a Dios, por ejemplo, a través de la oración, a través de las pruebas, que puedo conocer a Dios a través de la iglesia, de que reuniéndome es vital para que yo pueda entender el carácter de Dios y cómo Dios maneja su gobierno y su poder en mi vida y en la vida de los demás. De hecho, esta es la convicción más grande que tenemos sobre You'll be Dios, paying nuestras $110 experiencias for your personales. medication. You should be either paying $10, 50 or Creo 75. que Kevin, tu bocina está That's the most you should be paying. bocinando, si lo puedes apagar. Esto hablamos la otra vez de que Dios se revela a nosotros. La palabra griega es apocalipsis, que indica la acción de descubrir o de dar a conocer. En Juan 1:18 dice de que el Hijo ha dado a conocer al Padre. Entonces, mencioné la otra vez la ilustración del Mago de Oz, donde el Mago de Oz está detrás de una cortina y nadie lo conoce y solamente lo pueden conocer a través de su voz audible. Y es casi paralelo a lo que vemos en la Biblia, de que muchos de los siervos de Dios no veían una teofanía o una manifestación de Dios, sino que simplemente oían su voz. Pero fue hasta cuando el Mago de Oz se dio a conocer de que quitó ese velo, fue cuando esos personajes de esa obra conocieron verdaderamente al Mago de Oz. Entonces fue totalmente de parte del Mago de Oz darse a conocer y es lo mismo con Dios. Es la mejor ilustración que puedo utilizar. Dios está totalmente en control de nuestro conocimiento sobre Él. Sin Él, queridos hermanos, sin Él y amigos, no conocemos a Dios. Si tenemos algún conocimiento es porque Él, a través de su gracia, porque es una obra de gracia y de poder, que podamos conocerlo. Él se da a conocer. Su existencia es un misterio, pero el concepto de misterio en la Biblia es algo que va relacionado con la revelación de que Dios nos regala el conocimiento de su ser. ¿Y cómo son algunas de las maneras en que Dios puede darse a conocer a través de la revelación? Bueno, vemos de que puede hacerlo por maneras sobrenaturales. Lo hizo con Abraham y Moisés, por ejemplo, como visiones, milagros, etcétera. Lo ha hecho a través de la creación. Dios revela de su ser, de que el necio, dice Salmo 19:1, rechaza la existencia de Dios cuando es claramente visible. Richard Dawkins, en uno de sus libros, El ateo de renombre, estaba criticando los argumentos de la existencia de Dios, como el argumento cosmológico y teleológico. Pero él concede el punto de que si uno observa la creación, uno razonará de que hay señas de autoría o hay señas de un diseñador. Entonces, aún los ateos más militantes reconocen de que en la creación o en el universo hay algo sobrenatural y Dios ciertamente, como tenemos en estos textos, nos da a entender eso. Dios se revela hacia nosotros a través de su providencia, a través de su gobierno. Eso es lo que significa esa palabra, en cómo Él provee por nosotros. Dios se revela a través de las escrituras. Este es el mejor regalo que Dios nos da para tener conocimiento de lo divino.
Y eso será lo más importante, de hecho, en toda esta serie de estudios, pero lo explicaré más adelante. Y Dios se revela a nosotros a través del sufrimiento. El sufrimiento es una herramienta muy eficaz de nuestro Dios para que entendamos quién es Él y cómo es Él. Y Cristo Jesús es la suprema revelación de nuestro Padre Celestial, porque Cristo Jesús es Dios, es la persona del Hijo, y hablaremos sobre todo eso cuando lleguemos al libro de Juan, y Él muestra la gloria de Dios a través de sus obras, a través de su resurrección, de su transfiguración, todo eso. Cristo, si quieres conocer a Dios, Cristo es el mejor medio para hacerlo, porque Él mismo es Dios. El razonamiento, como dije, conocemos a Dios a través de la revelación, razonamiento y la experiencia personal. Nosotros razonamos con nuestra observación de la creación y razonamos con lo que Dios nos ha revelado en su palabra, en Cristo, en su Espíritu Santo, etcétera. El razonamiento es vital, es la manera en cómo nosotros organizamos toda esa información y vemos qué tan lógico es una convicción que nosotros tenemos sobre lo divino. Quizá si usted de niño eh, pensaba algo específico sobre Dios, de que quizá Dios tiene una barba, por ejemplo, como muchos suelen pensar, entonces lo que haces es que empiezas a razonar de que, bueno, la barba es algo físico y lo físico es finito. Y si Dios me revela de que Él es infinito, entonces parece ser ilógico pensar de que Dios tenga barba. Entonces, este es un ejemplo bastante básico a lo que me refiero aquí, de que tenemos la revelación de Dios, pero es nuestro trabajo, una gran responsabilidad, razonar sobre todo esa revelación de Dios. Es nuestra responsabilidad como cristianos hacer esto, honrar a Dios con nuestras mentes. Y bueno, unas avenidas que utilizamos para razonar sobre la existencia de Dios sería la hermenéutica, el arte y la ciencia de interpretar las escrituras. Ah, Nadie realmente puede por sí mismo dirigirse a la palabra de Dios y entender perfectamente lo que dice. La Biblia nos invita a escudriñar las escrituras, como dice en Juan 5, pero se requiere también de una cierta disciplina, de una cierta detección sobre lo que un pasaje puede enseñarte, porque cada pasaje tiene diferentes contextos. Puede tener un contexto teológico, puede tener un contexto doctrinal, cultural, hasta filosófico, puede tener varios contextos. Y la hermenéutica te enseña cómo razonar a través de las escrituras, cómo detectar si algo es una metáfora, si algo es literal, si algo es antropomórfico o si algo es cualquier otra cosa. Es una avenida muy buena de la razón para poder conocer a Dios. ¿Por qué digo que la filosofía es una herramienta útil para conocer a Dios? Voy a ser muy breve en esto, pero si tú divides la palabra filosofía, te darás cuenta de que la palabra realmente se componen de dos palabras griegas. Philos, que significa amor, amor en el sentido de amistad, y Sofía, que significa sabiduría. El filósofo, por lo menos de los griegos, no hoy en día, el que se llama filósofo hoy en día realmente no es filósofo, no es amante de la sabiduría porque es lo que menos quiere, sabiduría. Quiere el sofismo, quiere algo que le convenga. Pero originalmente la filosofía es el amor a la sabiduría. ¿Pero a qué se referían ellos a la sabiduría? Ellos se referían al conocimiento de las primeras causas. Y muchos como Platón y Aristóteles y Cicerón y Agustín y Tomás de Aquino, etcétera, muchos se dieron cuenta y razonaron correctamente de que las primeras causas son divinas. Y entonces cuando filosofas correctamente, terminarás haciendo teología. Es algo bastante fascinante. Los mejores filósofos terminan haciendo teología, porque siendo amantes de la sabiduría, llegan al origen de lo que es la sabiduría, y la sabiduría es el conocimiento de Dios. Y hablaremos de esto mucho más después, no quiero tomar todo el tiempo aquí.
La filosofía teológica, que es bastante similar a lo que mencioné de la filosofía, solo que aquí hay una síntesis de ambas y creas una muy interesante discusión sobre temas doctrinales. Y es una herramienta muy eficaz cuando estudias cristología porque tratas de razonar o entender sobre la naturaleza de Cristo. Cristo fue mitad hombre o mitad divino, es un tercio de esta naturaleza, es solamente divino, es solamente humano. La filosofía teológica te ayuda a entender esto sobre Cristo y por ende te enseña sobre Dios también. La teología, ya he hablado bastante de eso, y la apologética es una muy buena herramienta también, es el arte y la ciencia de defender la fe. Y bueno, la experiencia personal para ya concluir pronto, ahorita daré un espacio para preguntas o comentarios, pero la experiencia personal es precisamente lo que indica esa frase de que nosotros conocemos a Dios a través de nuestras vidas, a través de lo que nosotros experimentamos sobre Dios. Y no digo de que tengan ciertamente, perdón, no digo que tengan un éxtasis o que tengan visiones, sino simplemente de que hay momentos en nuestras vidas en donde reconocemos las obras de Dios o cómo Él dirige nuestros pasos. Y claro, hay ejemplos de personas que claman tener visiones de Dios y que esto es suficiente para conocer a Dios. Pero hay unos problemas cuando suceden esas cosas, de que cuando hay personas de que afirman de que yo he conocido a Dios porque tuve un sueño de Dios o porque tuve una visión de Dios. Ahora, para Dios, nada es imposible siempre y cuando sea constante con sus atributos y con su providencia. Esto lo entenderemos más adelante en nuestros estudios. Para Dios no es imposible el presentarse de esta manera a las personas, pero el problema es que muchas personas ponen por encima la experiencia personal sobre la revelación y sobre el razonamiento. Puse en ese orden porque ese es el orden de importancia de estos tres puntos. La revelación es lo más importante para conocer a Dios. El razonamiento es lo segundo importante. Y lo tercero, la experiencia personal es importante, pero no puede ir encima de la revelación o del razonamiento. Porque fíjense que cada persona que tiene, pues, visiones, supuestamente de Dios o de ángeles o de lo que sea, siempre difieren con otras personas que supuestamente tienen lo mismo. Y bueno, aquí tengo unos puntos para considerar todas esas cosas de que, bueno, tenemos que tener en cuenta de que si vas a basar tu teología o tu convicción sobre Dios, sobre la experiencia personal, solo date cuenta de que te pones susceptible a grandes peligros, porque fíjate que uno, Satanás, puede presentarse falsamente, como un instrumento de revelación divina. Gálatas 1, versículo 8. Veamos lo que dice este versículo bien conocido. Gálatas 1, versículo 8. Y casi nadie de los que ha vivido esto no les gusta oír esto, pero si es de interés de dicha persona en conocer y honrar a Dios, entonces tienen que hacer a un lado la experiencia personal y ponerlo en su debido lugar, de que lo más importante de conocer a Dios es Dios mismo, lo que Él revela de Él mismo hacia nosotros a través de la Biblia, Cristo, etcétera. Y lo segundo es el razonamiento, porque es una facultad que Dios nos ha dado a través de la imagen divina de la cual nos ha regalado. El razonamiento honra a Dios y cuando se hace adecuadamente también nos permite sistematizar nuestro conocimiento sobre Él. Estas son cosas que son imposibles de tener en meramente la experiencia personal. Pero aquí leyendo lo que dice el texto, dice Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Se oye mejor que lo que realmente significa esa palabra, que sea maldito.
Fíjense que las religiones más peligrosas para la sociedad y las más influyentes, interesantemente, comienzan con esto, con una revelación supuestamente de Dios a través de un ángel. Y cuando se basa solamente en la experiencia personal, esto es precisamente el peligro, de que Satanás tiene la capacidad de presentarse como un instrumento divino. Entonces, si alguien pasa por una experiencia personal como esta, de que vio un ángel o vio una manifestación de Dios, ¿cómo sabemos si es falso o si es verdadero? Sabemos si es falso o verdadero si es consistente con el mensaje de Dios en su palabra. Deuteronomio 18, 20 al 22. Esta es una advertencia que Dios le dio a Moisés para que se la diera al pueblo hebreo. Pero Deuteronomio 18, 20 al 22, fíjense lo que dice aquí. Es una advertencia muy importante. Y tenemos el texto, dice el versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y aquí lo importante. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Qué es lo que dice Dios aquí? Ustedes pueden detectar la mentira a través de mi palabra. No se basen, dice Dios, en solamente la experiencia personal o si alguien tiene la presunción de tener un mensaje secreto divino. Ponlo a la prueba y ve lo que la revelación de Dios en su palabra dice. Entonces, por eso tengo aquí en la pantalla, cuidado con la experiencia personal. Ciertamente es una avenida para conocer a Dios, pero no puede ser la única avenida. Y es muy importante para el mundo de la cristianidad entender todo esto. Entonces, ¿a qué me refiero con la experiencia personal? Y esto será lo último. Me refiero a de que uno conoce a Dios a través de la comunión que una persona tiene con Dios, específicamente un cristiano. No puedes conocer a Dios sin orar, sin atender los servicios de la iglesia, sin amar a tu prójimo, sin hacer los preceptos y los mandamientos de Dios. Podrá haber profesores de las universidades más prestigiosas que conocen la teología o que conozcan de la teología filosófica y todo eso, pero si ellos no se reúnen, si ellos no tienen una vida de devocional, de oración y etcétera, nunca podrán conocer a Dios. Porque nos dice 1 Corintios 6:19 que nosotros somos el templo de Dios y por lo tanto la comunión con Dios es importante para así poder conocerlo. Y bueno, comunión con la iglesia también es bastante importante. Dios nos prueba en la paciencia a veces con los hermanos, cuando todos estamos en comunión, en una doctrina común, en un sentimiento común. Así conocemos a Dios perfectamente porque es manifiesto su amor hacia nosotros. Entonces, tratar de entender a Dios en exclusión con la vida eclesiástica es una imposibilidad. Sí necesitas entender lo que la Biblia dice y sí necesitas razonar sobre lo que la Biblia dice, pero también tienes que vivir lo que la Biblia dice y tienes que estar constante en la iglesia. Si tu deseo es conocer a Dios, pero no te reúnes, no vas a llegar muy lejos. Tienes que reunirte porque Dios se manifiesta en su iglesia. Las pruebas es una avenida para conocer a Dios. Ahí yo me atrevo a decir que es realmente como uno conoce a Dios a través de la experiencia personal. Ahí es donde uno realmente conoce su misericordia, su paciencia, su amor, su longanimidad, todos esos caracteres personales que tiene nuestro Dios, que aprendemos sobre su palabra, en una prueba se hacen
más evidentes. Las pruebas Dios nos lo da por su gracia para poder conocerlo. Y bueno, los altos y bajos de la vida cristiana también nos demuestran el carácter de nuestro Dios. Y con esto vamos a concluir. En Romanos 8, 28 al 39, vamos a leer este pasaje. Romanos 8, 28 al 39. Tenemos esto y voy a dar un espacio para una pregunta o un comentario. Pero dice este texto paulino, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún él que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni de ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una pregunta aquí. ¿Hubiera escrito esto Saulo de Tarso antes de convertirse en cristiano? No creo. Esto lo escribió Pablo, el cristiano, quien pasó por persecución, quien pasó por sufrimiento, quien pasó por numerosas pruebas. Y en virtud de esas experiencias, llegó a conocer más las profundidades del amor y de la misericordia y de la belleza y de la gloria de nuestro Dios. Entonces Dios se da a conocer en los altos y bajos de la vida cristiana. Y esto es una experiencia reservada solamente para el cristiano. Solo el cristiano puede experimentar esto y conocer a Dios de esta manera, algo que es excluido por los demás, quienes no son parte de la cristianidad. Entonces, tres avenidas para conocer a Dios: la revelación, el razonamiento y la experiencia personal. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Bueno, creo que no hay pregunta o comentario. Ok, entonces, para concluir, les voy a explicar lo que va a suceder los siguientes